Fíjate que hay que imaginar la escena. Estamos en Birmingham, Inglaterra. Es el 27 de diciembre de 1853, justo 2 días después de Navidad. Ajá. Y Charles Dickens, que en ese momento era, pues, la mayor celebridad literaria del mundo, está por salir al escenario. Sí. Pero su ritual antes de salir era bastante intenso. Ajá, sí. A ver. Para desayunar, 2 cucharadas de ron con crema, luego a la hora del té, una pinta de champaña. Vaya. Y justo antes de subir, se tomaba un huevo crudo batido con jerez. Suena más a remedio de la abuela para la gripa que a una rutina de artista, ¿no? Totalmente. Pero parece que le funcionaba, porque esa noche lo estaban esperando 2,000 personas. El ayuntamiento estaba a reventar, todo decorado con guirnaldas, luces. Claro. Y toda esa gente estaba ahí para oírlo leer una historia que ya era, para ese entonces, un fenómeno. Un fenómeno absoluto. Un cuento de Navidad. Cuando se publicó 10 años antes, en 1843, la primera edición se agotó en 3 días. Impresionante. Y es que Dickens no se limitaba a leer. Él actuaba, gesticulaba, cambiaba la voz, retorcía su bigote. La lectura duró 3 horas y la gente pues quedó fascinada. Y justo esa capacidad de fascinar es lo que queremos desentrañar hoy. O sea, ¿por qué esta historia, casi 200 años después, sigue siendo tan importante? Exacto. Para este análisis nos vamos a basar mucho en una adaptación específica que tenemos, la versión para radio de 1949, protagonizada por el legendario Vincent Price. Una joya. Sí, el propio Dickens dijo que su intención era evocar el fantasma de una idea. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa idea? ¿Y por qué ese fantasma nos sigue visitando cada diciembre? De acuerdo, vamos a entrarle. Y para eso tenemos que empezar forzosamente con el protagonista, el corazón helado de la historia, Ebenezer Scrooge. Claro. La versión de 1949 es brutalmente directa al presentarlo. Lo describe como un viejo pecador tacaño. Uf. Y también duro y afilado como el pedernal. Pero hay una frase que me parece genial. Siempre llevaba su propia baja temperatura con él. Es que es una descripción casi física de su estado emocional, ¿no? No solo es frío por dentro, irradia frialdad. Justo. Y lo vemos en acción inmediatamente. En esa escena con su sobrino Fred. Sí, claro. Llega Fred todo alegría y le dice, «Feliz Navidad, tío, que Dios te salve». Y la respuesta de Scrooge es, Instantánea. «Bah, pamplinas. Exacto. ¿Qué razón tienes para estar alegre? Eres bastante pobre». Y la respuesta de Fred es brillante. Buenísima. ¿Y qué derecho tienes tú a estar triste? Eres bastante rico. En ese pequeño diálogo está todo el conflicto. Es el choque de dos mundos. Para Scrooge, la felicidad es un dividendo. Para Fred, es una conexión humana. Y Scrooge remata con esa frase inmortal. Todo idiota que va por ahí con Feliz Navidad en los labios debería ser hervido en su propio pudín. Es terrible. Y esto me lleva a la otra interacción clave del inicio, la que tiene con su empleado, Bob Cratchit. ¿Sobre el día libre? No. Sí, Scrooge lo llama una pobre excusa para vaciar el bolsillo de tu empleador cada 25 de diciembre. Lo ve como una transacción fallida, no como un día para la familia o para el descanso. Para él, la empatía es un error en el libro de contabilidad. No puede concebir que algo tenga valor si no se mide en chelines. Exacto. Su universo entero está monetizado. Y por eso el viaje que va a empezar tiene que ser tan radical. No se trata de convencerlo con lógica. Se trata de romperle la realidad. Por completo. Y esa ruptura llega, pues, esa misma noche, con la visita del fantasma de su socio, Jacob Marley. ¿Sí? Al principio Scrooge intenta racionalizarlo, ¿no? Se aferra a su lógica. Claro, dice que es por algo que comió. Sí, que es un trozo de carne sin digerir o un fragmento de papa poco cocida. Es su mecanismo de defensa. Si lo reduce a una indigestión, mantiene el control de su mundo. Pero la evidencia es demasiada. Sobre todo la imagen de Marley arrastrando esa cadena pesadísima. Forjada con cajas de caudales, llaves, libros de contabilidad. Ahí su grito de pamplinas ya no suena tan convencido. Y es que aquí la historia da un giro genial con esas cadenas. Son una metáfora poderosísima. Ajá. Pero no de la forma que uno esperaría. No son un castigo de Dios o del infierno. Marley lo dice muy claro. La forjé eslabón por eslabón durante mi vida.
como tú lo estás haciendo para ti mismo. O sea, es autoimpuesto. Exacto. Es la manifestación física de la culpa, de la ansiedad, del peso de una vida egoísta. Es su propio trauma hecho metal. Dickens nos está diciendo que las cargas que construimos en vida, pues nos siguen a todas partes. Pero, a ver, ¿Scrooge realmente entiende esto en ese momento? O sea, ¿es miedo sobrenatural o es su propia conciencia que por fin encuentra una voz? Yo creo que es una mezcla. El terror sobrenatural es lo que lo obliga a escuchar, pero el mensaje que entra por esa puerta es el de su propia conciencia. Claro. Y aún así no lo capta del todo, ¿eh? Cuando Marley le avisa que lo visitarán 3 espíritus, su respuesta es súper pragmática. Sí. Dice, no podría recibirlos a todos a la vez y acabar con esto. Quiere optimizar su redención, como si fuera una junta de negocios. No entiende que esto es una terapia intensiva. Totalmente. Y la terapia empieza con el fantasma de las Navidades pasadas. Un viaje al origen de su dolor. Y le muestra 2 momentos clave. El primero es devastador. Se ve a sí mismo de niño solo, olvidado en la escuela en Navidad. Y ahí, al verse, la coraza de Scrooge por fin se agrieta un poco. Sí, murmura, pobre niño. Y de repente se acuerda de un niño que cantaba villancicos en la calle la noche anterior. Y dice, me hubiera gustado darle algo. Es el primer chispazo de empatía. El primerísimo que le escuchamos. Es la memoria de su propia soledad lo que le permite sentir algo por otro niño. Pero el espíritu todavía no acaba con él. No, para nada. La siguiente visión es aún más dura. La ruptura con su prometida Belle. Uf, esa escena es tremenda. Ella le dice algo brutalmente honesto. Tu codicia, avaricia y deseo de riqueza han matado el amor que sentías por mí. Y ahí Scrooge ya no puede más, grita. No más, déjame, no me atormentes más. Es que es un dolor que no soporta, porque sabe que es verdad. Justo. Y si conectas esas 2 visiones, te das cuenta de que no son aleatorias. El espíritu le está mostrando una narrativa causal. ¿Cómo? La soledad de su infancia lo llevó a buscar seguridad en lo único que parecía estable, el dinero. Pero esa búsqueda de seguridad se volvió una obsesión que lo aisló todavía más, hasta que le costó el amor. Claro, una cosa llevó a la otra. Exacto. El fantasma le demuestra que su frialdad actual no es algo con lo que nació. Es el resultado de una serie de decisiones que lo fueron alejando de la conexión humana. Y después de ese viaje tan doloroso, llega el fantasma de las Navidades presentes. El cambio de tono es brutal. Sí, pasamos de la oscuridad y el arrepentimiento a esta figura casi de Papá Noel, ¿no? Un gigante jovial, risueño. ¿Qué crees que busca Dickens con ese contraste tan marcado? Creo que busca cambiar el foco. El primer fantasma era introspectivo, sobre el origen de su miseria. Este segundo fantasma es expansivo, es sobre las consecuencias de esa miseria en el mundo. Ah, claro. Le muestra la alegría que se está perdiendo. Justo. Y el mejor ejemplo es cuando lo lleva a la casa de Bob Cratchit. Esa escena es increíble. La familia vive en la pobreza. Bob gana apenas 15 chelines a la semana, pero la casa está llena de amor, de felicidad. Es la antítesis perfecta de la mansión oscura y solitaria de Scrooge. Y luego viene ese momento tan revelador del brindis. Bob, en su bondad, propone un brindis por el señor Scrooge, el fundador del festín. Y la señora Cratchit apenas puede contenerse. Dice, el fundador del festín, claro, ojalá lo tuviera aquí, le daría un pedazo de mi opinión para que se deleitara. Pero brinda, por amor a su esposo. Y en medio de todo esto conocemos a Tiny Tim. El pequeño Tim, con su muleta y su espíritu. Y su frase, que Dios nos bendiga a todos. Y es aquí donde Scrooge parece cambiar de verdad. Por primera vez muestra una preocupación genuina por alguien más. Sí, le pregunta al espíritu si Tiny Tim vivirá. Y la respuesta del fantasma es el golpe más duro que ha recibido hasta ahora. Le dice, veo un asiento vacío y una pequeña muleta sin dueño. Terrible. Y para rematar, le lanza a la cara sus propias palabras de antes. Si va a morir, es mejor que lo haga y así disminuya el exceso de población. Uf. En ese instante, la pobreza deja de ser un problema abstracto para Scrooge. Se convierte en la cara de un niño inocente que él, indirectamente, está condenando. El problema se vuelve personal, urgente, devastador.
Ese es el verdadero punto de inflexión. Sin duda. Y después de esa bofetada emocional llega el último visitante, y es por mucho el más aterrador, el fantasma de las Navidades futuras. Un espectro silencioso cubierto de negro, que no habla, solo señala. Da puro pavor. Le muestra un grupo de hombres de negocios hablando con una indiferencia total sobre la muerte de un hombre. Sí, que a nadie parece importarle. Uno de ellos dice algo como, «Es probable que sea un funeral barato. No me importaría ir si dan el almuerzo». La crueldad casual de esa línea es tremenda. Es un mundo que funciona justo con las reglas que Scrooge defendió toda su vida, el puro interés propio. Y el golpe de gracia es cuando el fantasma lo lleva a un cementerio y le señala una lápida. Y en la lápida está su propio nombre, Ebenezer Scrooge. Él era el hombre muerto del que nadie se acordaba. Y aquí es donde creo que Dickens demuestra su genialidad. A ver, piénsalo, el fantasma no le muestra el infierno. No hay llamas, no hay castigo divino. No. Le muestra algo que, para un hombre como Scrooge, es infinitamente peor. La insignificancia. El ser irrelevante. La irrelevancia total. Le muestra una vida que al final suma cero. Toda su riqueza no le compró ni una lágrima. Su existencia va a ser borrada sin dejar ninguna marca positiva. ¿Y es eso lo que finalmente lo quiebra? Lo destroza y lo hace rogar, suplicar por otra oportunidad. Grita, asegúrame que aún puedo cambiar las sombras que me has mostrado. Y la respuesta es un amanecer glorioso. Se despierta en su cama en la mañana de Navidad y es otro hombre. La alegría que siente es casi maníaca, explosiva. Le grita a un niño por la ventana. ¿Qué día es hoy? Y cuando le dicen que es Navidad, suelta un grito de pura felicidad. ¡No me lo he perdido! Hay una frase hermosa ahí. Dice que su primera risa fue el padre de una larga línea de risas brillantes. Es una imagen de renacimiento total. Sí, la risa como el primer aliento de su nueva vida. Y no pierde ni un segundo, ¿eh? Compra el pavo más grande de la tienda y lo manda anónimamente a los Cratchit. Se presenta en la cena de su sobrino Fred, para sorpresa de todos. Y a día siguiente, cuando Bob Cratchit llega tarde al trabajo, temblando, Scrooge finge estar furioso por un segundo y luego le sube el sueldo. Es una redención que se manifiesta en acciones, no solo en palabras. No dice he cambiado, lo demuestra. Y la historia termina diciéndonos que se convirtió en un segundo padre para Tiny Tim, que por supuesto no muere. Y que Scrooge se ganó la reputación de ser alguien que sabía cómo celebrar la Navidad. Bien. Pasa del pamplinas, a encarnar el que Dios nos bendiga a todos. Es el arco de transformación más completo que te puedas imaginar. Es, sin duda, una de las grandes historias de redención. Pero si damos un paso atrás, quizás la estructura de los tres fantasmas nos revela algo más. Algo más. Explica eso. Se nos presentan como los espíritus del pasado, presente y futuro. Pero se podría argumentar que los tres en realidad le muestran a Scrooge la misma cosa desde diferentes ángulos. ¿Y qué sería esa cosa? Las consecuencias devastadoras de una vida vivida sin conexión humana. A ver. El pasado le muestra cómo la búsqueda de dinero le hizo perder el amor, la conexión más íntima. El presente le muestra el sufrimiento y la alegría que su aislamiento está causando en tiempo real. ¿Y el futuro? El futuro le muestra el destino final de ese aislamiento. Exacto. No el castigo, sino la soledad absoluta, el olvido, la insignificancia. Visto así, no son tres lecciones diferentes, sino una sola lección contada en tres actos. Justo. Y por eso, quizá el verdadero fantasma que un cuento de Navidad nos invita a confrontar no es un espectro con cadenas. ¿Cuál es entonces? Es la posibilidad mucho más real e inquietante de llegar al final de nuestros días y darnos cuenta de que vivimos una vida desperdiciada en el aislamiento. La historia nos obliga a preguntarnos qué cadenas estamos forjando nosotros, eslabón por eslabón, y cuáles son las conexiones humanas que, en última instancia, le dan verdadero sentido a nuestra propia existencia.